Qué alegría verte, Luana, Leandro, qué lindo verlos aquí. Amén, no, amén. Gracias, Señor. Qué alegría, hermanos. Nos alegramos siempre, hermanos, que vemos hijos de esta casa venir a la casa del Señor. Aleluya. No, quiero en ese sí. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, durante 5 semanas hemos descubierto algunas verdades hermosas de la palabra del Señor. Hemos descubierto que somos poema de Dios, que somos obra maestra del Señor. Aleluya. Mire ese hermano bonito que está a tu lado ahí, dile, sos un poema de Dios. Un poema. Amén. Hermana Delia, usted no le dijo a Jesús, ¿por qué no le dijo? Es un lindo poema, hermana Delia. Amén. Fuimos adoptados como hijos. Parece broma, pero ¿saben qué es cierto, hermanos? Somos poemas de Dios. Porque el Señor no mira lo que miramos nosotros. Alguno más gordo, otro más flaco, alguno más rubio, otro más morocho. No, el Señor está mirando algo mucho más. El Señor mira que somos creación de Dios. Somos diseñados por Él. Y que Él nos ama. Fuimos diseñados para ser espejos que reflejen la gloria de Dios. Pero hoy, hermanos, a 6 semanas de terminar el segundo trimestre del año. ¿Cómo pasa el año, mi Dios querido? ¿Cómo pasa la vida, mamita? Para que un espejo funcione bien, para que no muestre algo que no está correcto, necesitamos entender cómo está fabricado. ¿O no? Necesitamos entender cómo está fabricado ese espejo. Por eso esta semana el Señor me guió. Y siempre digo, hermanos, hablábamos el otro día, el jueves, con Enzo y con algunos hermanos. Creemos que Dios es el que nos guía a traer la palabra del Señor cada fin de semana. Y el día que ya no tengamos esa confianza, tenemos que dedicarnos a otra tarea. Porque tenemos que creer que la palabra que traemos es aquella que el Señor quiere que la iglesia reciba. Y esta semana el Señor me guió ese pasaje, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que todos conocemos. Quizás no de memoria, pero basta decir, y que el mismo Dios de paz os santifique, y ahí ustedes ya se van acordando, os santifique por completo. Esta es una palabra muy importante. Completo. Todo vuestro ser. Y ahí aparece espíritu, alma y cuerpo. Se conserve irreprochable. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el problema, hermanos? Muchos cristianos viven frustrados. Quiero adorar a Dios. Amén. Pero me siento deprimido. Quiero servir, pastor.
pero mi cuerpo no me da más. Y eso muchas veces nos lleva a estar muy inestables, porque nuestra fe dice una cosa y nuestras emociones, nuestro cuerpo dice otra. Contradicción constante. Dios nos diseñó en 3 dimensiones. Y esto pasa porque tratamos de arreglar nuestra vida o este espejo, como venimos diciendo este trimestre que somos espejo de Dios. Tratamos de arreglar este espejo sin entender nuestra propia anatomía espiritual. El peligro de un espejo gobernado por el alma. Ay, ay, ay. Y esto vamos a hablar durante estas 6 semanas. Para entender esto, miremos qué pasa cuando el alma, el intelecto, las emociones, la voluntad humana se sientan al volante de nuestra vida. ¿Conocen eso, hermanos? Quede quieto, deje que el pastor levanta la mano. El apóstol Pedro, el peligro del afecto almático. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Jesús le anuncia a sus discípulos que debe ir ¿a dónde? A la cruz, a morir. Pedro, movido por un amor profundo por el Señor, pero un amor profundamente humano, emocional, lógico, es verdad. Lo toma parte al Señor Jesús. Vení para acá, vení, que estás hablando mucha pava. Vení acá. Hermano, permítanme hacer un paréntesis. ¿Usted le viene esa imagen a la cabeza? Pedro agarrando a Jesús, el Hijo de Dios, creador del cielo y de la tierra, y diciendo, para, vení que estás hablando mucho bolazo, vení para acá. No, esa cena, hermano. Vení, lo que hacen las emociones, ¿no? Vení para acá. Y lo reprende. Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera que esto te acontezca. La mente, el razonamiento, las emociones de Pedro le decían: esto es una locura. Y yo, como amo a mi maestro, tengo que protegerlo. ¿Cómo le fue a Pedro, hermanos? Jesús se dio vuelta y le dio una de las reprensiones más duras que podemos encontrar en la Biblia. ¿Qué le dijo? Quítate, apártate de mí. Ay. Pobre Pedro, ¿no? Sí. Pobre de nosotros, hermanos, cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Cuál es la lección para nosotros? Cuando operamos desde el alma, aunque parezca con buenas intenciones, hermano, en las mejores de las intenciones, porque te amo, Señor, si no está alineada al Espíritu de Dios y a lo que la palabra del Señor nos enseña, nos convertimos en ¿qué? Suena feo, Jesús, sí, pero en tropiezo. Ay. El rey Saúl. 1 Samuel 13 del 8 al 14.
Saúl estaba esperando al profeta Samuel para ofrecer ¿qué? Sacrificio. El pueblo tenía miedo y empezaba a desertar. Y Saúl sabía bien cómo era el tema. Al ver que Samuel se retrasaba, ¿qué hizo Saúl? Dominado por su alma, por sus emociones. El miedo de quedarse solo. Me hace acordar una emoción que me pasa a veces. A los pastores nos pasa eso. El miedo a quedarnos solos o sin gente a veces nos lleva a tomar decisiones equivocadas. No sos solo tú, yo también sé lo que es eso. Nos lleva a tolerar cosas. Saúl se dejó dominar por su alma, por su lógica. Él pensó, si no ofrezco el sacrificio ya, los filisteos nos van a destruir. Por lo tanto, es lícito que yo lo haga, porque si no, sacó la cuenta, 2 más 2, 3, me llevo una, acá está solucionado. Gobernado por su alma, Saúl usurpó el lugar que le correspondía ¿a quién? Al sacerdote. Él era rey. Eso me recuerda algo, aunque no tenga que ver con el mensaje. Cada uno de nosotros tenemos un lugar donde el Señor nos puso. ¿Cómo le fue cuando llegó Samuel? Le dijo, locamente has hecho, ahora tu reino no será duradero. Dios lo desechó como rey ese mismo día. ¿Qué lección nos deja esto? Cuando la lógica humana y el temor de las emociones gobiernan nuestras decisiones por encima de la obediencia a Dios, es el principio de perderlo todo. Demoró un poco para perder todo, pero lo perdió. Por eso es urgente este mensaje, hermanos. Si tu vida sigue siendo gobernada por el alma, por las emociones, vas a cometer los mismos errores de Pedro, de Saúl, y puedo seguir, hermanos. Hay muchos personajes en la Biblia. Necesitamos que el orden de Dios sea restaurado, pero pastor, ese orden va a ser restaurado después de la venida del Señor. Intentemos ahora, hermanos. Luchemos contra esto ahora. Dejemos que el Espíritu Santo de Dios obre ahora. El apóstol Pablo nos da la clave para entender quiénes somos. No somos seres muy simples. Tenemos 3 piezas. Y ahí está en Tesalonicenses el mismo Dios. Primer punto de mi mensaje. Ay, pastor, si no, tranquilo, vamos bien. El diseño original. ¿Cuál es el diseño original? 3 capas. Eso me recuerda también que Dios es trino, ¿o no? ¿Le llama la atención eso? Y puedo seguir. Mire que el otro día escuchaba a alguien que defiende todas estas cosas y es impresionante las cosas. Y bueno, no importa. Al crearnos a su imagen y semejanza, Él nos diseñó como seres tripartitos. O sea, lo que vamos a aprender tiene origen divino. No fue inventado por alguien en un libro de una literatura, de un teólogo famoso. No. Fue el Señor, hermanos. El cuerpo. Primera parte de este espejo divino o creado por Dios. El cuerpo, el marco material. Nuestra conciencia del mundo, la cubierta exterior, el estuche físico. Tenemos cinco sentidos
que interactúan diariamente con el mundo, con las personas, con nuestra familia. Ese es el marco visible. ¿Cuál es el origen de eso? Génesis, capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre ¿de dónde? Del polvo de la tierra. El cuerpo proviene de lo terrenal. ¿Cuál es la función de ese cuerpo? Romanos capítulo 6, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros ¿a qué? Al pecado, como instrumentos de iniquidad, sino que presentaos vosotros mismos a Dios y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Perdón, es que encontramos una forma de que yo de aquí fuera pasándolas, por eso que tengo el celular, hermano. ¿Cuál es el destino? 1 Corintios 6, 19. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El cuerpo fue diseñado para contener la gloria de Dios. Qué tremendo, hermanos. El cuerpo fue diseñado por Dios para ser instrumento de su gloria. Quiero que entiendas eso, hermano. Por favor, entiende eso. Eso te va a ayudar desde lo más simple, que es cuidarte de la sal cuando tienes presión alta. Pastor, nomás levanta la mano acá, tranquilo. Cuidarte de la harina y de otras cosas más cuando no puedes, de las frituras, de los dulces, porque este cuerpo es instrumento de la gloria de Dios. Instrumento de la gloria de Dios. Pero este mensaje esta noche no voy a dedicarme al cuerpo hoy. Opa, perdón. Después viene el alma. ¿Será que yo había dejado ahí? No, está, ahí está. El alma, segundo punto de mi mensaje. El cristal de la personalidad. El alma viene a ser como la conciencia del yo. Es la sede de nuestra personalidad. Ahí es donde está el ego. ¿Conocen al muchacho este? Sí. El ego, el intelecto. Ahí es donde están las emociones. Ahí es donde está la voluntad. Es el cristal del espejo. Génesis capítulo 2, versículo 7. B, parte B. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un alma viviente. Cuando el aliento divino tocó el polvo, nació el alma. La mente, Proverbios capítulo 2, versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grato a tu alma, tu capacidad de razonar está ¿dónde? En el alma, dice Proverbios. Ahora hablemos de esto que nos... Las emociones. Mateo capítulo 26, versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Las emociones, la alegría, la depresión habitan aquí. La voluntad, pastor. Salmo capítulo 42, versículo 5. Me encanta este salmo, hermanos. Me encanta este salmo. Y esta frase que se repite casi que en todos salmos. ¿Por qué? En todo ese salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es en el alma que tomamos decisiones. Ya voy al tercer punto porque no es un mensaje donde me voy a detener en cada una de estas cosas. Lo vamos a hacer de aquí hasta el final del trimestre. Pero qué cuidado que tenemos que tener con este tema del alma, hermanos. He tenido algunas experiencias y considero que tengo que tener mucho cuidado lo que voy a decir, pero considero que fueron de las más tristes que he tenido durante mi vida en cuanto a relaciones personales. Y les aseguro, hermanos, el combustible que motivó ese tipo de encuentro decepcionante, por ponerlo de alguna manera, porque no quiero dar detalles. El combustible fue la emoción. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos dé dominio propio. Que Dios tenga misericordia y que podamos controlar nuestras. ¿Es fácil, pastor? No, no es fácil. Yo doy gracias a Dios que tengo una relación preciosa con alguien en Artigas que en algún momento lo invité para que saliera para afuera a pelear. Porque somos así, hermanos. Cuando espiritualmente estamos mal, olvidamos a quién debemos obedecer. Obedecemos nuestras emociones. Nuestra voluntad se guía, procesa y decide lo que mi emoción dice, en lugar de decidir lo que creo, lo que sé, lo que tengo convicción. ¿Es fácil? Nadie dijo que era fácil. Pero porque no sea fácil, ¿significa que de aquí no debemos predicar esto, hermanos? Porque no sea fácil, ¿significa que a la iglesia no debemos confrontarla con situaciones así? Que no sea fácil, ¿significa que podemos como cristianos e hijos de Dios, que somos espejo, que reflejamos la gloria de Dios, seguir y salir por este mundo que necesita cosas diferentes? Podemos salir dejando que nuestras emociones muestren otra cosa y no a Cristo. Pero vamos a hablar bastante sobre estos temas, hermanos, simplemente. Tercer punto de mi mensaje, obviamente. No, este es el tercer punto del punto 1. ¿Cómo es formado cuerpo, alma y espíritu? El espíritu. El espíritu es el fondo de plata, como se dice en los espejos de antes. Nuestra conciencia de Dios. Yo diría que es la parte más profunda del hombre, del ser humano. ¿Saben a qué la comparo, hermanos? Al lugar santísimo. Porque es ahí donde habita el Señor. Es la única que puede conectarse con Dios. Es la lámina de plata que hace que el cristal del espejo realmente refleje la luz. Job capítulo 32, versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre,
y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. La razón humana no comprende lo que es eterno. Necesita ser activado por Dios. Ese espíritu necesita ser activado por Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Allí en el Espíritu está todo. Romanos 8:16. Amo este versículo, hermanos. El Espíritu con mayúscula, el Espíritu mismo, le da testimonio a nuestro espíritu con minúscula. ¿De que somos qué? Hijos de Dios. Amén. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, le dice a mi espíritu: sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Aleluya. La relación con Dios. Y esto espero que quede bien claro, hermanos. Esta frase, termino esta parte. Escuche bien. Lástima no me di cuenta de ponerla ahí. La relación con Dios no es mental. La relación con Dios no es mental. Es de espíritu a espíritu. Pero pastor, la mente, usted dijo que es la batalla de la mente, el lugar donde se libran las guerras. Sí, es cierto, hermanos, y vamos a hablar bastante sobre eso. Vamos a hablar cómo el enemigo usa nuestros pensamientos, nuestros razonamientos para tratarnos. Sí, eso no hay problema, hermanos. Pero nuestra relación no es mental. Con todo respeto, hermanos, si a alguno le gusta, pero no es vaciar tu mente y en blanco, mente en blanco, mente en blanco, mente en blanco, mente en blanco. Y ahí me vació la mente. No, hermanos. Los mejores encuentros que he tenido con el Señor han sido con mi mente llena de líos, de problemas. Cada mamita mía. En ese momento fueron mis mejores encuentros con Dios. Mis lágrimas más genuinas fueron cuando mi cabeza y mi corazón estaban llenas de... Mi oración más original fue cuando mis emociones y mi mente estaban en el peor momento. Eso es regla, no es regla, hermanos, pero la regla es que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu y hay relación ahí. Pero no es tu mente la que tiene que condicionarse. No es tu alma. La tragedia del espejo. Este sí es el segundo punto. El otro era subpuntos. Espejo desordenado. Todos éramos espejos desordenados. ¿Qué pasó en la caída del Edén? Cuando el hombre pecó, dice que ¿qué? Murió. Su cuerpo siguió vivo. ¿O no? Su alma siguió pensando y emocionándose, ¿o no? Pero su espíritu se desconectó de Dios. Tuvo miedo, pensó, razonó, decidió esconderse, miró que estaba desnudo, se puso... Pero su espíritu se desconectó de Dios.
Y al apagarse el espíritu, el orden se invirtió. Y esto es lo que quiero que salgamos de aquí teniéndolo muy claro, hermanos, en este primer mensaje. El alma, que son las emociones, el cuerpo, que son los instintos y todo lo que hablamos, y vamos a hablar bastante sobre esto. ¿Qué pasaron a hacer? A tomar el control de la humanidad, a tomar el control del matrimonio, a tomar el control de la iglesia, a tomar el control de las familias. Cuando tu espíritu está apagado, eres como un espejo sin fondo, sin plata. La luz de Dios pasa de largo, Margarita. No está ahí para reflejar. No la puedes retener. Entonces terminas reflejando lo que el alma. ¿Y qué hay en el alma? Muchas veces amarguras, tristezas, cansancio. Después hablamos. Pero el nuevo nacimiento restaurará o restauró y va a restaurar, si aún no ocurrió en tu vida, el orden divino. Hay algunos, y estoy casi que de acuerdo con ellos, que dicen que dentro de las iglesias hoy, y no estoy hablando en Florida, hermano, estoy hablando en todo el mundo, que dentro de las iglesias hoy el mayor problema no es que están vacías. En Uruguay todavía está un poquito dura la cosa, ¿no? Pero hay países donde las iglesias están llenas, y gracias al Señor por esto, hermanos. Pero lo que han dicho y dicen algunos siervos, predicadores, pastores muy conocidos, y creo que tienen razón, es que el mayor problema es que dentro de las iglesias hoy el número de personas que no han nacido de nuevo es muy alto. Pero pastor, si se entregan a Cristo. Pero pastor, si pasan adelante y repiten la oración de entrega. Pero pastor, si se bautizan. Pero yo estoy hablando de nuevo nacimiento. Cuando vienes a Cristo, Él no viene a mejorar tus emociones. Él viene a darle vida a tu espíritu. Proverbios 20:27 dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. El Espíritu Santo entra a lo más profundo de nosotros, y vamos a hablar en los otros mensajes. El Espíritu Santo entra a los lugares más profundos de cada uno de nosotros y hace así: enciende la luz. El diseño de Dios funciona así, hermanos. El Espíritu Santo ilumina tu espíritu. Tu espíritu debe gobernar tu alma, sometiendo tus emociones a la verdad de Dios. Y tu alma le da órdenes a tu cuerpo. Por eso necesitamos la palabra de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Muchas veces confundimos una emoción pasajera que está en el alma con una verdadera adoración.
Y dicho esto, hermanos, repito 1 y 100 veces: emociónate cada culto para adorar y cantar al Señor. No estoy diciendo eso. Amén. Grito de júbilo. Precioso, hermanos. Juntos, vamos a gritar junto al Señor. Vamos a saltar. Vamos a danzar. No hay problema con eso, hermanos. Pero no confundamos lo que es emoción y lo que es adoración. Si estás adorando con tu cuerpo, alma y espíritu, gloria al Señor. Ahora, si estás adorando con tu cuerpo y tu alma, creo que te falta el ingrediente más importante. Porque muchas veces confundimos una emoción pasajera. Dios quiere separarlas para que aprendas a adorarlo. Sí. ¿Por qué es necesario eso? Lo vamos a hablar en otros mensajes, pero te quiero tirar un titular. Incluso cuando tu alma está triste, incluso cuando tu cuerpo está enfermo, incluso cuando todo lo que te rodea te trae tristeza, lágrimas, decepción, tu espíritu te grita: adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor. Aunque no haya frutos en las vides, con todo yo me alegraré en el Señor. Así debe fluir, hermanos. El Espíritu Santo ilumina, tu espíritu gobernado por Dios, tu alma somete sus emociones y tu cuerpo ejecuta órdenes. No sé qué está pasando, pastor. Yo no siento y no siento. Por eso hoy cuando cantábamos el coro, les dije qué importante es saber, porque la palabra del coro decía la frase: y sé, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, que mis manos no te puedan tocar. Yo sé que estás aquí. Aunque mi cuerpo se está destruyendo, yo sé que estás aquí. ¿Quieres emocionarte? Emocionate. No hay problema con eso. Pero yo quiero que la emoción sea llevada, sea movida por el Espíritu de Dios. Cuando sacude a mi espíritu contándole las verdades. Claro que mi alma no soporta. Claro que mi alma no soporta las verdades. Se rinde ante el poder del Espíritu de Dios que mora en mí. Aleluya. Mi cuerpo, aunque esté desgastado, se rinde ante el Espíritu de Dios que mora en mí. La sanidad completa
de tu identidad ocurre cuando estas tres partes se alinean. Como Centro Cristiano de Florida, hermanos, queríamos, mejor dicho, Dios quería en primer lugar, que habláramos sobre esto. Y que esa montaña rusa de inestabilidad a la que estamos acostumbrados es porque quizás, y no quizás, seguramente, la que está sentada al volante de tú y de mi vida es el alma. Hoy Dios quiere bajarla del asiento del conductor. Bájate, bájate de ahí. No vas a tomar más decisiones a partir de hoy. Bastante dolor de cabeza ya me trajiste. Aleluya. Quiero hablarle a todos los que sienten que sus emociones, su ansiedad, sus debilidades físicas han estado gobernando su vida últimamente. Has tomado decisiones no guiado por tu espíritu, porque tu espíritu ya te ha dicho bien clarito lo que tienes que hacer. Pero esa cabecita no para de pensar. Sí, yo sé lo que es eso. Cada vez que un hermano me rechaza como pastor, mi cabecita vuela. Porque somos así. Hay pastores que se suicidan porque han bajado el espíritu del control de volante y han puesto a su alma. No es fácil. La presión que vives tú cada día, no es fácil. La presión que vivimos aquí de este lado, no es fácil. ¿Tú crees que los que estamos ahí, y ya pasó por aquí Pastor Miguel Campos, Pastor José, estoy rápido, Pastor Miguel Campos, Pastor José, Lemuel, yo y no sé quiénes más vendrán, Gustavo? ¿Ustedes creen que todos dominamos? No, hermanos. Este es un tema clave, un tema actual, un tema que tiene que el Señor hablarle a ti y a mí, o a mí y a ti. Hoy vamos a pedirle al Espíritu Santo que recupere el control de nuestra vida. ¡Aleluya! Hoy vamos a alinear nuestro espíritu, alma y cuerpo para que sea un espejo perfecto de su gloria. Hoy vamos a pedirle a Dios que coloque las cosas en su lugar. Porque Pastor Jacinto, si no, la iglesia así no va a funcionar. Porque Pastor Jacinto, así el matrimonio no va a funcionar. Porque Pastor Jacinto, así en el trabajo las cosas no van a funcionar. Porque esto no es solo para la iglesia, hermanos. Esto es para aquí afuera también. Estoy por proponerle a algunas personas que gracias al Señor tenemos aquí en nuestra casa, que entienden y mucho sobre emociones, que nos deleiten antes de terminar el trimestre acerca de cristianos y sus emociones. Estoy por hablar con ellos. Vamos a ver. Sí, porque los cristianos también, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en pie. Martín.